Amable audiencia, muy buenas noches. Vamos a tratar en la oportunidad un tema que realmente apasiona a nivel internacional, la perestroika. Esta palabra soviética, o rusa mejor dicho, que quiere decir renovación. Este fenómeno de la perestroika que está conmocionando no solo a la Unión Soviética, sino también a una serie de otros países. Así, por ejemplo, se dice que la República Popular China hubiera iniciado un periodo de perestroika en forma previa a lo que está aconteciendo en la Unión Soviética. En Checoslovaquia se dice que en realidad fueron ellos los que impulsaron el proceso de perestroika en 1968 y que este proceso habría sido cortado por la invasión soviética a ese país. Los húngaros también reclaman, de alguna manera, el tener el patrimonio que originó este fenómeno de la renovación. Gorbachov, en alguno de sus discursos, indica que está su origen en la NEP, en la nueva economía política de Lenin, que se practicó más o menos entre 1920 y 1922. Don Guillermo Lora, en su libro La contrarrevolucionaria perestroika, indica que Trotsky también utilizó algunos elementos de la iniciativa privada que debería existir en momentos difíciles para una economía socialista, y cita un párrafo de la obra de Trotsky, Mi vida. En fin, creemos que este problema tan difícil como importante ha de ser debatido esta noche por dos personalidades verdaderamente importantes. En primer lugar, nuestro agradecimiento a don Igor Prokofiev, consejero político de la Embajada de la Unión Soviética en Bolivia. Don Igor Prokofiev ha nacido en 1940, a los 17 años era obrero de la construcción. En 1968 se graduó en el Instituto de Relaciones Internacionales. Desde entonces ha estado en funciones diplomáticas, 6 años en Cuba, 4 en España y 4 en Bolivia. De ahí el porqué ustedes han de notar su casi perfecto dominio del castellano. A mi izquierda, don Guillermo Lora, secretario general del Partido Obrero Revolucionario, un hombre que ha escrito más de 30 libros, pero que ha sido invitado en esta ocasión principalmente por uno de ellos, al que me he referido rápidamente en la presentación, porque es el único boliviano que ha escrito con cierta profundidad sobre el tema de la perestroika a través de un trabajo que se llama justamente La contrarrevolucionaria perestroika. Después de esta breve presentación, comienzo pues este diálogo abierto preguntando a don Igor Prokofiev cómo define él la perestroika, cuáles son a su juicio los antecedentes más importantes de este fenómeno y para qué se hace esta transformación que algunos llaman revolucionaria y otros contrarrevolucionaria en la Unión Soviética. Explíquenos, por favor, don Igor. Gracias, doctor. En primer lugar, quisiera referirme al significado de la palabra perestroika en español. Es decir, se trata de reconstrucción, renovación, perfeccionamiento. Pueden ser también otras acepciones. Pero nosotros, en la Unión Soviética, la mayoría preponderante de nuestro pueblo, por supuesto de nuestro partido, vemos en perestroika un proceso verdaderamente revolucionario. Un proceso que abarca todos los aspectos, todas las esferas de la vida de nuestra sociedad. El aspecto económico, político, cultural, ideológico, social. Y, por supuesto, la política exterior de nuestro país. Ahora bien, quisiera aquí aclarar que en la Unión Soviética no hay
creo que gente, por lo menos no he oído, no he leído, calificando la perestroika como contrarrevolucionaria. Es verdad que existen diferentes criterios. Algunos dicen que expresando los temores, yo creo que más bien todo esto se fundamenta en nuestro ya elaborado modo de pensar un poco conservador, que viene, digamos, desde años atrás, muchos años atrás. Y es muy difícil aceptar para algunos estos nuevos fenómenos, reconocerlos como fenómenos de verdad que dan al pueblo la posibilidad de ser el verdadero dueño de sus destinos en esta sociedad socialista. Yo creo que... Muy bien. Evidentemente, uno de los criterios para juzgar la perestroika, por lo menos es lo que se dice, es que la Unión Soviética necesitaría urgentemente de la tecnología de Occidente y que hubiera quedado probablemente retrasada con relación a, supongamos, Estados Unidos. Y que gracias a esta tecnología, a este mercado que le abre de alguna manera a empresas transnacionales, la Unión Soviética tendría la posibilidad de apropiarse de estos avances tecnológicos, pero conservando básicamente el sistema socialista. Esto es por lo menos el planteo que hace Gorbachov. ¿Cuál es su criterio y su comentario, don Guillermo Lora, sobre esta definición previamente de lo que es la perestroika? Sí, he analizado el fenómeno de la perestroika básicamente con materiales soviéticos, con los discursos y con el libro de Gorbachov, de los técnicos rusos, de algunos comentaristas extranjeros, siempre con una actitud crítica para poder ver si realmente es una política revolucionaria o no, porque como boliviano, como porista, como trotskista, la URSS para mí es parte del proceso revolucionario. Yo creo que la derrota en la URSS sería muy grave para el movimiento revolucionario y para nosotros los bolivianos, y que el fortalecimiento, la victoria de la URSS es algo así como la niña de nuestros ojos. Yo recuerdo cuando se produjo la invasión de Afganistán, y en cierta manera discrepando con la actitud de los actuales gobernantes rusos, yo escribí que había que apoyar esa medida porque fortalecía a la URSS frente al imperialismo. Nosotros proclamamos la defensa incondicional de la URSS, no de su gobierno, sino de los fundamentos económicos de la sociedad futura, de la sociedad comunista. La estatización de los medios de producción, la economía planificada y el monopolio del comercio exterior. La perestroika tiene que ser juzgada, en mi concepto, con ese criterio político. ¿Lleva adelante a la URSS hacia la proyección del comunismo o no? ¿O importa un retroceso? Gorbachov dice que es la realización del socialismo. Y yo discrepo. Yo digo que no, que va a minar las bases económicas del Estado obrero y que en esa medida es una política contrarrevolucionaria. Y no se la puede confundir con la NEP del año 21, porque Lenin dice claramente, cuando escribe sobre la NEP, dice permitir la libertad de comercio, permitir la actividad libre de los campesinos después del impuesto en especie, es abrir el camino al capitalismo de Estado. Pero la existencia del Estado obrero puede contener y orientar
ese impulso que se va a dar con este retroceso hacia la estructuración y fortalecimiento del socialismo. La misma actitud tenía Trotsky. Un año antes, en febrero del año 20, él se dirigió al partido ruso y propuso medidas para activar la economía, para superar el comunismo de guerra. El Comité Central desahució esa política. Al año siguiente, este propio partido, encabezado por Lenin, a propuesta de Lenin, se fue a la ANEP. Pero la ANEP fue un retroceso, según ellos, que había que cuidar muy celosamente. Ahora, el Gorbachev dice, no, es un avance al socialismo. ¿Y por qué yo digo que es una medida de retroceso y una medida contrarrevolucionaria? Porque debilita la estatización de los medios de producción al dar un enorme impulso a la actividad privada, en el agro, en el sector terciario de los servicios y, además, en dar un gran impulso, seguramente solo comparable con la China, a la creación de sociedades mixtas con el capital financiero. Con el capital financiero. Y porque debilita el monopolio del comercio exterior al autorizar y al permitir que estas empresas mixtas puedan comerciar libremente y gastar los recursos que obtengan de este comercio. Más tarde, seguramente vamos a discutir el problema de la autogestión, que es uno de los aspectos fundamentales de la política de Gorbachev. Yo quería hacerle una pregunta complementaria. Evidentemente, la reforma puede ser discutida con mucha profundidad, pero si nos referimos un poco a la época pre-perestroika, parece que hay consenso de que había un gran estancamiento, retroceso, y que el estalinismo había constituido, entre otras cosas, un gran estancamiento teórico, porque la falta de democracia interna había impedido el desarrollo del pensamiento creador. Sí. Esto había generado una cantidad de consecuencias muy graves. Por ejemplo, cómo llegar a un país tan importante como la Unión Soviética, a una capital tan importante como Moscú, y no tener la posibilidad de conseguir una guía telefónica. No poder, o mimeógrafo, o fotocopiadora. Sí. Entonces, las dificultades para viajar. Sí. Hay un libro de Régis Debray que se llama Los imperios contra Europa, donde él defiende obviamente el punto de vista francés, donde dice que la Europa occidental, la Europa oriental no se parece a Europa occidental. La Europa oriental se parece a América Latina, porque cada uno tiene una especie de bedel que le cuida para que no se vaya al otro lado. O sea, comparando Europa oriental también con nuestra atrasada América Latina. Y si no era por la vía de la perestroika, de la discusión, de la posibilidad de que los representantes obreros elijan a sus propios dirigentes, cosa que parece un avance dentro de la democracia inclusive obrera, ¿qué otra vía había para superar este estancamiento tan profundo al que había llegado la Unión Soviética? Sí, indudablemente la URSS es permanente, en realidad ¿desde cuándo? Desde los años 30, un proceso de avance sumamente lento, incluyendo en el periodo de la industrialización, incluyendo la colectivización forzada. ¿Pero a qué se debe eso? La URSS, 70 años de revolución, ¿no?, tiene en sus manos 3 grandes palancas de método de gobierno socialista. Precisamente lo que he dicho: estatización de los medios de producción, economía planificada, que es el único país donde se puede planificar la economía, porque se ha eliminado al empresario privado, ¿no? En Bolivia por eso no puede haber planificación, porque el empresario privado estrangula todo intento planificador del gobierno, y el monopolio del comercio exterior. 3 grandes palancas, según Lenin, según todos los clásicos, según todos los economistas, y también según los propios economistas burgueses. ¿Por qué las fuerzas productivas no han alcanzado y superado
a este llamado mundo occidental, o sea, al capitalista? ¿Por qué no han superado al capitalismo en decadencia, que es el imperialismo? Este es el problema clave para explicarse la razón del atraso de la URSS. El hecho de que no haya superado el abismo que existe entre la ciudad y el campo, la escasez de alimentos, ese granero del mundo importando trigo. ¿Por qué no se ha superado eso? Precisamente porque la política gubernamental, a partir de la victoria de Stalin, de la burocracia staliniana, que en mi concepto sigue proyectándose y prolongándose a través de la política de Gorbachov, como muy bien indica Gorbachov en su libro. Indica de una manera equivocada que es Stalin quien defiende el leninismo ante los opositores. Eso dice textualmente en su libro. Esta política contrarrevolucionaria, porque comienza a destruir la posibilidad de la victoria de la revolución en los otros países y acaba destruyendo la Internacional Comunista como un homenaje a la colaboración con el imperialismo, a ganar la confianza del imperialismo. Es esta política la que ha frenado el desarrollo de las fuerzas productivas. Por eso la URSS no ha podido sobrepasar hasta ahora al mundo capitalista. Gracias, don Guillermo. Hay un poeta muy conocido en el mundo soviético que se llama Eugen Evtushenko, que sostiene que la Unión Soviética ha pasado casi del feudalismo al socialismo y que muchas taras del feudalismo se han incorporado a jefes feudales rojos, dice él. Don Guillermo Lora, en su libro, sostiene que Evtushenko un poco se fija con atención dónde soplan los vientos y se acomoda a ellos, o sea, lo califica un poco de oportunista. De todas maneras, la pregunta es válida para que don Igor Prokofiev nos diga, nos explique el punto de vista soviético sobre las críticas que hace don Guillermo, pero también yo haría una observación previa. ¿No es justamente la perestroika la que está permitiendo criticar al estalinismo con cierta profundidad? Por supuesto. Por supuesto que la perestroika precisamente y la glasnost, lo que se entiende aquí como transparencia informativa, ¿no? Pero es un concepto, yo diría, más amplio, más profundo, que atañe no solamente a la transparencia informativa, sino a la discusión de todos los problemas de la sociedad de una manera abierta, de una manera pluralista en cuanto a la expresión de opiniones y también de una manera franca. Ahora bien, hablando de perestroika, ¿por qué decimos revolucionaria? En primer lugar, porque tanto el proceso mismo de transformaciones que se operan en la sociedad, en la democratización de las estructuras económicas, de las estructuras políticas y también la democratización en la vida cultural, necesariamente deben de llevar a nosotros a las metas más altas, a las condiciones de vida para el pueblo más también mejores. Otra cosa, hablando de la NEP, de otros fenómenos teórico-prácticos, hay que decir que, por supuesto, en la parte económica hay una inspiración de las ideas de Lenin concernientes a la nueva política económica.
que lamentablemente todos sabemos fue interrumpida antes de lo previsto, antes de cumplir sus metas. Ahora bien, yo creo que hablando de la propiedad socialista, no solamente hay que hablar de una propiedad estatal. Hay diversidad, diversos tipos de propiedad socialista. Hay propiedad cooperativa, hay propiedad individual también. Y nosotros creemos que actualmente, precisamente, para superar estos fenómenos de estancamiento, de lo que aquí han hablado, y yo quisiera también hacer hincapié en que ni mucho menos la Unión Soviética tan atrasada como la pintamos ahora. No. La Unión Soviética en 70 años ha hecho grandes progresos, tanto económicamente como en la vida cultural, en la ciencia, en la política. Y económicamente es el segundo país del mundo, la segunda potencia. Ahora bien, usted ha planteado, creo que la pregunta bien. Yevtushenko, por supuesto, habla de feudalismo, ¿no? Pero podemos aprovechar esto como punto de partida para ver de qué despegó el Estado socialista. ¿En qué condiciones se encontraba la Rusia? Sí existía, digamos, el desarrollo imperialista para 1917. Esto existía. Pero la inmensa mayoría del país precisamente se encontraba en las condiciones no solamente de feudalismo, sino también en Siberia, por ejemplo, en el estado, en el periodo primitivo inclusive. Y para nivelar el desarrollo de todos los pueblos había que aplicar, por supuesto, los esfuerzos gigantescos para alcanzar lo que tenemos ahora. Ahora bien, nosotros reconocemos abiertamente que tenemos deficiencias. Hay escasez, hay deficiencia en servicios, pero ¿por qué? También debido a las condiciones específicas, especiales del desarrollo del socialismo en la Unión Soviética. ¿Por qué, por ejemplo, en la Unión Soviética no se pudo empezar por el desarrollo del grupo B, como le llamamos nosotros, de la industria, es decir, de la industria liviana? Sino se optó imperiosamente por desarrollar la industria pesada, porque se trataba de la vida o muerte del joven Estado soviético. Había que defenderse, había que crear un potencial verdaderamente fuerte que podría defender nuestro país. Nuevo régimen social. Otra cosa es que por eso, precisamente, se descuidó, y no, digamos, premeditadamente, sino nos vimos obligados a hacer esto. Por eso, y esto duró bastante tiempo. Ahora viene el periodo de estancamiento, cuando el Estado soviético ya tenía potencial bastante grande, que permitía, inclusive en cuanto a eso, existen decisiones de congresos, decisiones de plenos, que precisamente indicaban y planificaban revertir el ritmo de crecimiento, es decir, de poner en primer lugar los ritmos de crecimiento de la industria liviana y también mantener los ritmos de crecimiento de la industria pesada. Pero precisamente inconsecuencia de la dirección del país en este periodo no permitió realizar esto hasta el fin. Y además,
no, no habíamos tomado las medidas necesarias, radicales, como se han tomado ahora, para hacer esto. Eso en la economía. Ahora bien, para no alargar, la propiedad cooperativa, el desarrollo cooperativo en la Unión Soviética no significa el surgimiento de tendencias privatistas. Eso no significa la violación de la propiedad, es decir, el menosprecio de la propiedad y del sector estatal del país, de la industria y de la economía, ni mucho menos. Porque en la Unión Soviética desde los años del 30 ya existía un gran sector cooperativo, colhozes, y ellos, a pesar de sus deficiencias, han mostrado su vitalidad. Ahora, para contextualizar la respuesta suya, por las cosas que uno lee, le da la impresión de que en este momento la Unión Soviética es un gran laboratorio en discusión. Por supuesto. Personas como Alexander Yakovlev, el supervisor de cultura, que está muy junto a Gorbachev, por ejemplo, y que desarrolla una política, por ejemplo, para crear nuevas instancias creativas en el teatro, en el cine, en la literatura, y se lo presenta a Yegor Ligachov como segundo secretario del PECUS, como un hombre que trata de ligarse a los sectores nacionalistas conservadores y que frenarían la perestroika. Este es un fenómeno que se da en todos los niveles en cuanto a avances, retrocesos, que tal vez sea prematuro juzgar. Pero lo que la gente se pregunta es cómo el primer país socialista del mundo, después de 70 años de revolución, a una hora después del proceso perestroika, todavía haya libros prohibidos. ¿Cómo es posible que los soviéticos no puedan leer a Trotsky? ¿Cuál es la explicación que le podemos dar a la gente? Vamos a tratar de dar la explicación cómo se da a nosotros precisamente en el marco de Glasnost. En primer lugar, quisiera aclarar que Alexander Yakovlev ni mucho menos es supervisor de cultura, es miembro del Buró Político, secretario del Comité Central, que, según por lo menos sabemos, se ocupa de problemas de ideología. Por supuesto, también responde por el trabajo en la esfera del partido, en la esfera de cultura. La creación de diferentes corrientes innovadores, ¿no?, en la cultura, en el teatro, etc., eso es la política del partido, precisamente debido a este proceso de perestroika. Ellos, no es que una persona pueda promover ahora. Nuestro país es tan grande y una persona, yo creo que no pueda promover todo. Una persona sí juega un papel muy importante en la vida social cuando ocupa un papel dirigente, pero son las masas, son los trabajadores, son intelectuales, campesinos, obreros los que realizan y forman esta vida social. Estos precisamente los intelectuales, artistas, etcétera, ellos mismos están, digamos, fomentando esto, pero con el apoyo del partido, porque así es la política del partido. Y no podemos estar de acuerdo que el camarada Ligachov, miembro del Buró Político y secretario del Comité Central, sea la persona que aglutine a los conservadores o nacionalistas, ni mucho menos. Podemos decir aquí, teniendo la información fidedigna, y nosotros recibimos los boletines de información del partido, también puedo aquí citar a la conferencia de prensa de personalidades del partido en vísperas y durante
la conferencia, 19ª conferencia del partido, ahí se preguntó, y precisamente los corresponsales occidentales insinuaron en este sentido. La respuesta es no. En la dirección política existe unanimidad en torno a los problemas estratégicos, a los problemas generales, a la línea general de perestroika. Pero sí, como en cualquier colectivo, pueden existir diferentes opiniones en cuanto a la forma, a los métodos, a tiempo, a ritmos de realización de tal o cual medida, ¿no? O de tal o cual proceso. Es otra cosa. Ahora bien, es verdad que tenemos que reconocer durante el stalinismo, como dicen ustedes, aunque nosotros no aceptamos stalinismo como un fenómeno teórico, eso sí, expresión práctica de distorsión, yo diría, del socialismo. Pero Stalin nunca tuvo conceptos sólidos, conceptos, digamos, profundos, genuinamente elaborados por él del socialismo. Y no se puede decir que existe corriente teórica como doctrina stalinismo. No. Es más bien ecléctico. Ahora bien, otra cosa, precisamente desde aquel periodo viene que no podíamos leer algunos libros, ¿no? Estaban cerrados, leía alguna gente, científicos, especialistas, precisamente por eso, la crítica, por las violaciones. Y nosotros reconocemos, y para reconocer esto hay que tener valor, hay que tener fuerza suficiente y también tener fe, tener confianza, tener convencimiento en las posibilidades propias, como lo tiene nuestro partido, en las posibilidades de renovación, de perfeccionamiento, de poder lanzar y poder promover otros nuevos derroteros para el desarrollo del socialismo. Ahora bien, en cuanto a muchos de estos libros, la mayoría ya está al alcance de los lectores en las bibliotecas. Hay bastantes ejemplares. Hay algunos que todavía se quedan, pero trabaja una comisión responsable, cualificada, que está tratando de terminar este proceso rápidamente para que la gente tenga el acceso a todo este caudal de información, para que pueda formarse la opinión de nuestro pasado, pero una opinión objetiva, sin prejuicios, para poder sacar de nuestra historia, de nuestros errores, y yo diría inclusive de nuestras tragedias, las experiencias, y de esta manera elaborar un mecanismo sólido, un mecanismo profundamente democrático que no permita la repetición de estos lamentables hechos. Muchas gracias. Don Guillermo, usted en el campo de la cultura se horroriza de algunos fenómenos que están pasando en la URSS. Por ejemplo, hay unas declaraciones de Gorbachev a un periodista René Scherer, me parece, norteamericano, donde habla de defender la condición femenina de la mujer. Podríamos complementar que ahora se están introduciendo los concursos de belleza. Yo, un poco para ganar tiempo, le hago una pregunta doble. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en el campo de la cultura en la Unión Soviética, sobre el problema de si no se está dando algunas formas de democracia dentro del partido comunista, si por lo menos en esto no hay alguna
algún glasnost, como dice, una transparencia en el fenómeno, y rápidamente pasaríamos a una segunda pregunta que creo que es muy importante para nosotros, en el sentido de que se utiliza la palabra perestroika en el mundo con una serie de acepciones. ¿Cuál las consecuencias internacionales de la política perestroika? Obligadamente tengo que comenzar por indicar lo siguiente. La propiedad individual no es social. Y recalcar con energía, con firmeza, que según Gorbachev en su libro, y según las resoluciones del partido del PQS, ¿no?, se impulsa formas de producción individual, los contratos familiares, el alquiler de zonas agrarias a personas individuales, y vuelvo a repetir, las empresas individuales en el campo de los servicios, que es muy importante en la URSS. No en vano, una gran parte de la producción que sale de las fábricas, de los automotores, etcétera, van casi directamente a las reparaciones. Este enorme servicio que reconoce Gorbachev en su libro y reconoce las resoluciones del Partido Comunista, está atendida por empresas particulares. Ahora, si eso incluimos las empresas mixtas, con capital financiero, y los bolivianos sabemos lo que es eso, no podemos nosotros decir simplemente, bienvenida a la hora en que viene la empresa española con nueva tecnología. Sí, puede ser mejor que los ingenios de Qatar, pero y políticamente es privatizar la empresa del Estado. Si los bolivianos aquí luchamos tan tenazmente por defender yacimientos como Ibol, ¿cómo no nos vamos a horrorizar cuando en la URSS, que es el faro de nuestra lucha, se vaya atentando contra la base fundamental del Estado obrero? Tenemos que horrorizarnos. Bueno, ahora, la transparencia, la glasnost. ¿Por qué aparece? De una manera obligada. En realidad, la perestroika ha sido implantada en la URSS como todas las acciones gubernamentales, de arriba abajo. No es una creación de los obreros, no es una creación de las masas. Se habla de la autogestión, pero ¿qué autogestión? De los administradores. Cada empresa es responsable de su funcionamiento, de su financiamiento, de sus pérdidas y de sus ganancias, de sus precios, de su productividad. ¿Pero cómo qué? ¿Cómo qué? ¿Como comité de empresa que pueda ejercer? No. ¿Que pueda ejercer el control de esta empresa? No. Es la autogestión del administrador de un nivel de la burocracia. También habla Gorbachev de la burocracia, pero habla de este nivel. No habla como fenómeno político, en el sentido que nosotros empleamos. Bueno, hay que denunciar esto, las deficiencias de las empresas. Y tiene que hacer la gente que está en los bajos escalones. Para eso hay que dar libertades, garantías. Pero esta transparencia dirigida desde arriba por el equipo gobernante tiende a rebalsar, tiende a mostrar las fisuras, los obreros, las nacionalidades, diversas nacionalidades se expresan y protestan, las tendencias políticas afloran. Ese grupo, también llamado Glasnost, que publica una revista de este título, intentan constituir un partido opositor, pero la policía los reprime. Porque ¿qué límite tenía? ¿Qué función tenía esta democratización? Entre comillas, favorecer el funcionamiento de la perestroika. Muy bien. Pero no se tiene que confundir con la autogestión obrera. Algo más. Yo señalo en mi libro. Los economistas oficiales del partido dicen una posición anarcosindicalista, que no podemos aceptar la autogestión obrera.
Entonces no hay una participación. ¿Cuándo va a haber participación? Si los comités de fábrica toman la administración de la empresa. Entonces sí, se va a hablar. ¿Y cuándo se puede hablar de democracia en la URSS? Porque es una transparencia, pues no es nada transparente, ¿no? Solamente si se va a eliminar del Código Penal el delito de opinión. Uno, si se va a permitir la disidencia en el partido. Como en todo el mundo, en el PQS, no hay derecho a la disidencia. Hay tendencias. Actualmente hay derecha e izquierda en el equipo gobernante. Unos que están por llevar adelante la perestroika y otros que la obstaculizan, como dice Gorbachev esta mañana, ayer. La prensa registra y dice, Gorbachev se queja que todavía hay escasez de alimentos, que haya colas, etc. Y propone modificaciones en la estructura política del partido, en fin, y proyecta una nueva constitución. Claro que va a seguir la línea de la constitución de Stalin. Cuando el PQ se convierte en el único partido gobernante. En la anterior constitución no había eso. En la constitución con la que nace el Estado obrero. ¿Cuándo va a haber democracia? Cuando haya derecho a la disidencia y cuando haya pluripartidismo. Si no, no hay democracia. No hay democracia, no hay democracia obrera. Nosotros entendemos la dictadura del proletariado como democracia obrera. No entendemos como dictadura secante, vertical, que destruye el centralismo democrático y lo transforma en centralismo burocrático. Eso no entendemos. Ahora, hay esta enorme irrupción del descontento, de la desigualdad social. Bueno, pues, que se publique y se explique pues a todos los rusos la nomenclatura, la enorme desigualdad de los ingresos. Aquí nos hemos escandalizado porque los parlamentarios quieren ganar más de 5.000 y con que hay ministros o funcionarios que tienen el plus de otras entidades internacionales, pero en la URSS, ¿qué abismo, qué diferencia entre el gobernante, entre el funcionario del partido y el obrero? Grave aún. En Bolivia estamos luchando, abrazo partido, para evitar la desocupación. Hoy han sido despedidos 39 obreros de las fábricas ahí. Estamos con ellos, peleamos con ellos. Y en la URSS vuelve a aparecer la desocupación. Había desaparecido la desocupación. Claro, la empresa que nos rinde, la empresa que no tiene utilidades, debe ser cerrada. La perestroika en realidad descansa sobre el trabajador, se descarga sobre el trabajador. Por eso que se generan resistencias en la URSS. Ya han comenzado las huelgas. Allí no había desocupación. Algo más. Ahora tiene que haber desigualdad en el salario. Hay que dar premios a los que producen más. ¿Cómo es posible? No estamos en la época, lógicamente, en que hay que pedir a cada uno según su capacidad y darle según sus necesidades. Evidentemente que no. Ese es el comunismo. Pero si el socialismo va al comunismo, porque cuando se dice que el socialismo avanza, quiere decir que se aproxima al comunismo. Sin clases y sin Estado. No con el monstruo estatal que hay en la URSS. Y lógicamente para eso, como decía muy bien Trotsky, el desarrollo del socialismo tiene que estar pues al servicio de las necesidades y del bienestar de los trabajadores, de la población. Pero eso no ocurre. Ahora tiene que cargar con el peso de la perestroika para sacar de la ruina a las empresas el obrero. Por esas razones, porque hay desigualdad social, porque hay opresión. Y hay pues opresión donde hay lucha por el pan. Y en la URSS hay ese problema. Por eso pues que decimos que la URSS tiene un tremendo retraso en su desarrollo como consecuencia de la política gubernamental. Y el equipo gobernante en la URSS expresa, esta es la explicación de la existencia de la burocracia, expresa los intereses del imperialismo y de las corrientes reaccionarias dentro de la URSS. Bueno, por esas razones, el pueblo soviético, el pueblo que debe dar el nuevo hombre, porque la nueva sociedad va a dar un nuevo hombre, se mira en el espejo de Occidente. La cultura
la moda, caras copiadas del capitalismo. ¿Acaso el propio Gorbachev no dice que se ha acentuado el alcoholismo y la drogadicción? ¿Acaso él mismo no está denunciando? Y la religiosidad. Hemos asistido pues, a un acontecimiento sobre la iglesia rusa, la ortodoxa. Está bien, no se puede extirpar por decreto la religión, pero cuando la religiosidad, y seamos marxistas, consecuentes con el marxismo y con Marx, si la religiosidad avanza, quiere decir que la sociedad está mal, que está expresando la desesperanza del hombre. Y si aumenta la religiosidad, quiere decir pues, que los rusos están sufriendo hambre y sufren opresión. Ahora, yendo al campo de la cultura y al campo de la democracia, puede darse pues ¿no? una transformación allí por la acción de las masas contra las limitaciones del propio equipo gobernante. ¿No? Y alguien me decía, la perestroika es la rehabilitación de Trotsky. Trotsky no necesita ser rehabilitado indudablemente. ¿Por qué lo van a rehabilitar? No necesita ser rehabilitado. Pero yo he leído en un periódico de Santa Cruz una transcripción de una noticia de Moscú. Un historiador, un exgeneral, un general, indica y dice que probablemente Stalin asesinó a Trotsky. Fue el estalinismo como fenómeno burocrático, lógicamente, porque ese fenómeno existe. No se trata de que Stalin sea un sabio o un gran teórico, sino se trata de que expresa intereses de clase. Esa es la explicación del fenómeno político. ¿No dice acaso Lenin? La política es economía concentrada. Explica pues esa realidad, los fenómenos. Eso fue pues Stalin. Y hay stalinismo sin Stalin. Y si quieren contra Stalin. Bueno, ahora se duda pues. Y se dice, bueno, Stalin cometió, dice, muchos errores. He leído esta mañana otro comentario. El pacto Hitler-Stalin fue un error. ¿Un error de él? ¿Por qué error de él? ¿Era un solo hombre que hacía todo? No. Esto es toda una corriente. Y de la propia realidad rusa. El estalinismo ha sido una creación histórica que apareció de manera necesaria cuando la revolución se estanca. Cuando se traiciona la revolución internacional, ahí aparece de manera necesaria las particularidades, las aptitudes de Stalin, de ese viejo bolchevique, sacrificado militante, asaltador de los fondos del Estado, etcétera, para cubrir las necesidades de su partido. Ese hombre de acero, ¿no? Indudablemente coloca esas aptitudes, ¿no? a fuerzas y a tendencias sociales, ¿no? Bueno, ahora, este Trotsky, ¿no? asesinado en agosto del año 40, y aquí yo les rindo homenaje, porque en él hemos aprendido a analizar el fenómeno de la burocracia. Y los bolivianos, como revolucionarios, le debemos muchísimo. No por considerarlo infalible, lo analizamos críticamente. Este Trotsky va a poder ser rehabilitado o va a poder editarse sus obras si las masas lo van a imponer, si va a avanzar realmente esta democracia y se va a romper todo el esquema político que actualmente impera. Cuando las masas logren esa victoria. Mientras tanto, no. Porque el pensamiento de Trotsky, como dice Gorbachev, dice el trotsquismo es extraño a la clase obrera, dice en su libro. Si es así, es diametralmente opuesto a la política que realiza actualmente el equipo gobernante. Por eso no puede ser rehabilitado. Y por eso no se van a leer los libros de Trotsky. Indudablemente, el porvenir de Rusia es pues la revolución política. Las masas tienen que recuperar no solo el control de las empresas, el control del gobierno, del Estado obrero. La burocracia les ha usurpado el control político y tienen que recuperar
entonces sí, va a ser posible la marcha acelerada de la URSS a la sociedad comunista y a la creación del hombre nuevo. Gracias, don Guillermo. Una de las sorpresas de este diálogo abierto, es decir, es sin duda en que un crítico de la URSS, como es don Guillermo Lora, justifica... No de la URSS, perdón. Sí, del régimen de la URSS. Justifica, por ejemplo, Afganistán. Y dentro de los debates que se han dado en la Unión Soviética, nos han llegado algunas posiciones, inclusive de gente del gobierno, que rinde homenaje al soldado soviético, pero que considera una tragedia la situación de Afganistán. Y como estamos entrando un poco a la parte internacional, yo quisiera complementar una preocupación. El fenómeno soviético, que de alguna manera es el hermano mayor de lo que pasa en Europa Oriental, se ha repetido, dice Guillermo Lora en su libro, por ejemplo, con Bulgaria, donde también donde tratan de hacer otros contratos muy grandes con transnacionales. Si cada país de Europa Oriental hace un acuerdo con cada una de las grandes potencias de Occidente, ¿en qué va a quedar el mercado común socialista? ¿No va a resultar totalmente vulnerado? ¿Qué podría usted comentar sobre esto? Sí. Primero, sobre la democracia. Por favor. Democracia en la economía. Yo creo que no solamente los aspectos teóricos de la perestroika, sino la práctica misma durante estos 3 años, muestran que se han creado las condiciones. ¿Cuándo? En la economía, precisamente, se han dado ya los comienzos, no solamente los comienzos, sino ya la mayoría de la economía trabaja sobre la base de los principios democráticos, jamás vistos en el mundo. Se trata, por ejemplo, de una nueva ley, ya no es nueva, digamos, desde más de un año, sobre la empresa estatal. ¿Qué significa esta ley? Esta ley significa la profunda democratización de la economía, empezando precisamente desde abajo, donde los consejos, no los consejos, sino donde las asambleas generales de los trabajadores, los que determinan toda la política productiva, planificación, la elección y designación de administración, el aprovechamiento, distribución de utilidades, etcétera, etcétera. Y donde la administración responde directamente al control del colectivo en persona jurídica del Consejo del Colectivo Laboral, encabezado generalmente por uno de los obreros. Este consejo está precisamente, digamos, llevando adelante la política general, asegurando la democracia en la empresa. Igual, yo creo que pasaría con los ministerios, a la medida de profundización del perfeccionamiento de los métodos de la democracia socialista. ¿De qué opresión podemos hablar en la Unión Soviética? ¿De qué desigualdad, digamos, tan abismal podemos decir? Un funcionario del partido recibe alrededor de 270 rublos. El salario promedio en la Unión Soviética, 213 rublos. Y el salario de los obreros en la industria es más de 300 rublos. Ahora bien, hubo momentos
Y eso podemos decir que existía el problema, digamos, de que algún círculo de burócratas podían aprovechar algunas ventajas, algunas preferencias, etc. Está eliminado. Ahora mismo leímos en los periódicos que el Comité Central del partido, que el Consejo de Ministros de la Unión Soviética han entregado sus establecimientos de descansos para, por ejemplo, precisamente, y pasaremos a Afganistán, a los soldados heridos en Afganistán. Ahora bien, en cuanto a Afganistán, la Unión Soviética ha tomado una decisión muy valiente de retirar sus tropas de Afganistán. Y también ha logrado, por sus esfuerzos perseverantes, convenciendo a la comunidad internacional la solución política de este problema. Otra cosa que no todos los participantes de este conflicto están dispuestos y están cumpliendo los acuerdos de Ginebra. Ahora viene otra cosa. Afganistán. Sí, por supuesto, era un paso, la entrada de las tropas soviéticas a Afganistán era un paso muy doloroso. Tenemos que aquí aclarar que fue 13 veces que el gobierno de Afganistán solicitó, basándose en el tratado sobre la amistad y la cooperación y la ayuda mutua, a que la Unión Soviética envíe sus tropas para defender la revolución afgana. Ahora bien, otra cosa es que, y esto se discute en nuestro país, si había que tener tanto tiempo estas tropas ahí, es otra cosa. Y lo importante, lo positivo, creo que precisamente la retirada. En cuanto a los países socialistas, cada país socialista, cada partido, y ustedes saben perfectamente que en la historia sucedió así, que en la Unión Soviética existe solamente un partido después de 1918. El primer gobierno soviético fue formado por los representantes de 3 partidos. Y por cierto, en la historia todos reconocen que era el gobierno más joven, más capaz y más instruido, ¿no? Otra cosa que estos 2 partidos que estaban en el gobierno junto con el partido bolchevique se pusieron fuera del contexto del socialismo, se convirtieron en contrarrevolucionarios. Y ahora, cuando en la Unión Soviética existe la clase obrera, el campesinado y la intelectualidad del pueblo, salida, que es prácticamente, digamos, de la misma clase obrera y de los campesinos, ¿de qué otros partidos podríamos hablar? Un partido obrero, o otro partido campesino, o otro partido de intelectuales. Pero nosotros creemos que prácticamente la mayoría del pueblo soviético, la mayoría preponderante, está apoyando el socialismo. Sí, ahora bien. Perdón, yo he recibido un aviso de que nuestro tiempo se nos ha agotado, pero quisiera darles a cada uno la oportunidad de decir unas últimas palabras. Ojalá fuera, les pido, que sea sobre el capítulo 5 del libro de Gorbachov, que se refiere a América Latina. Sostiene básicamente Gorbachov que América Latina es parte de un continente y que no ha de interferir en la dominación de alguna manera que se tiene, aunque hace votos porque salgamos de la dependencia. ¿Cuál la opinión de don Guillermo Lora y don Igor Prokofiev? Por favor, un máximo de 2 minutos cada uno sobre el problema de la perestroika y América Latina. Sería imposible comprender si no se dice 2 palabras sobre la proyección internacional. Yo creo que donde más se aparta la perestroika del marxismo es en este problema. Dice defender la humanidad.
en general, en abstracto, y eliminar la guerra, cooperando con los Estados Unidos básicamente. Esto es inconcebible. ¿Por qué? Porque dice que hay que eliminar la destrucción de la humanidad de la bomba atómica, de las armas atómicas. Con armas atómicas o sin armas atómicas, el capitalismo genera la guerra. Y es indudable que el imperialismo no va a abandonar el escenario sin intentar destruir a los países que buscan llegar al socialismo. Ahora, en lo que se refiere a Latinoamérica, indudablemente, la URSS, el gobierno de la URSS mejor, no puede ya contribuir positivamente a nuestra liberación de países sometidos a la opresión del imperialismo. Porque el propio Gorbachev dice, ya no existe la internacional, aunque sí la cooperación internacional. Cada partido comunista es autónomo, puede ir por el camino que desee. Si el proletariado es mundial y el imperialismo lo es, y hay que destruir al imperialismo en escala mundial, la internacional es el instrumento irreemplazable de Marx a Lenin. Entonces yo considero que en realidad la Unión Soviética, como demuestra el caso de Centroamérica, incluso concretamente el caso de Nicaragua, la Unión Soviética no podrá, no tiene las posibilidades de poder contribuir a nuestra liberación, que solo puede operarse a través de la derrota del imperialismo. Y recordemos una cosa grave. ¿Qué pasó con la China? China fue abandonada en su esfuerzo de superar su atraso. Cuando pidieron más ayuda técnica, bueno, la URSS rehuyó esa ayuda y dejó, yo he estado en la China y vi las máquinas soviéticas paradas por falta de repuestos. Es una de las causas por las cuales ahora la China tan aceleradamente está abandonando el camino del socialismo. Gracias, don Miguel. Don Igor López. Yo creo que la perestroika en su proyección a la política exterior de la Unión Soviética y a su influencia internacional, en el plano internacional, constituye un avance muy significativo, sobre todo en el plano teórico. Si hablamos de la nueva mentalidad política, es un desarrollo teórico del marxismo-leninismo. Se trata de que actualmente, y ni mucho menos el Partido Comunista de la Unión Soviética, hablando de la nueva mentalidad, habla sobre la eliminación del carácter de clase de relaciones internacionales, ni mucho menos. Pero las circunstancias del desarrollo actual, científico-técnico, militar, económico, han llevado al mundo a tal situación cuando el mundo se encontró y se encuentra todavía, si no seguimos tomando estas medidas constructivas y positivas que se han tomado, que empezaron a tomarse. Se encontró ante un abismo, ante el problema de su autodestrucción, ante la desaparición de la especie humana, de la civilización humana. Todo esto mostró también la prácticamente innecesidad de la carrera armamentista cuando la acumulación de armamentos, sobre todo nucleares, ya no pueden resolver el problema de la seguridad. De ahí surge la necesidad de repensar, analizar teóricamente la situación que se creó. Y sale de allí precisamente como resultado el nuevo pensamiento político, que en primer lugar tiene en cuenta que en las relaciones internacionales cada vez más se hacen más acentuadas las relaciones entre los pueblos. Y estas relaciones son multifacéticas, muy diversas,
Y estos pueblos también representan los intereses muy diversos. Repito, que ni mucho menos el Partido Comunista de la Unión Soviética elimina el carácter clasista de estas relaciones. Ahora bien, otra cosa que cuando los intereses de toda la humanidad se han convertido en la prioridad, es decir, hablamos de la vida en la tierra. Aquí sí, hay que buscar los medios para primero resolver este problema. Ahora bien, yo no voy a hablar de otros aspectos de la nueva mentalidad, solamente quiero recalcar en otro aspecto muy importante. Es la libertad de elección, es decir, la libertad de elección por cada pueblo de sus vías del desarrollo socioeconómico, sociopolítico. Y otra cosa que la Unión Soviética nunca, es decir, el Partido Comunista de la Unión Soviética nunca han sustentado la tesis de exportación de la revolución y de esta manera solucionar el problema de revoluciones, etc. Porque la revolución social en cada país es la obra de cada pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Como temíamos, este fenómeno de la perestroika, lejos de poder esbozar siquiera una conclusión, nos ha planteado simplemente interrogantes. Es el inicio de un debate que creemos fructífero, que debería continuar a nivel de nuestra sociedad, ya que fenómenos como el de la perestroika tienen influencia no solo dentro de la Unión Soviética, sino en el resto de la humanidad. Yo quiero agradecer de manera muy especial la presencia de don Igor Prokofiev, el consejero político de la Unión Soviética en Bolivia, y del escritor y político Guillermo Lora. El próximo programa de Diálogo Abierto estará nuevamente Juan Pablo Guzmán conduciéndolo, ojalá ya totalmente restablecido de salud, y de parte mía, pues hasta una próxima oportunidad y mis mayores agradecimientos. Buenas noches.